Bien, saludos y bendiciones, esperando que todos estén muy bien el día de hoy. Les habla por esta parte su facilitador, Freddy Villegas, reverendo pastor del Instituto Global de Ministerio y Discipulado, sede Colombia, esperando que la paz de Dios esté con todos ustedes. A partir de hoy comenzamos una nueva diversificación de formación en cuanto a algunos de los estudios referentes al servicio de educación cristiana que está manejando este ministerio. Y en este particular quise comenzar con una temática importante que es parte de las formaciones que nosotros llevamos a cabo y es la de la profundización del Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo aproximadamente unas 42 lecciones a 44 lecciones en donde vamos a ir detallando paso por paso las bases bíblicas, contexto histórico y contexto literario de la Biblia en lo respectivo al Antiguo Testamento y en sus 39 libros correspondientes. ¿Ok? Cabe destacar que las invitaciones están abiertas para todos aquellos que quieran participar dentro de la colegiatura, para el bachillerato, igualmente también para aquellos que deseen realizar alguna licenciatura en este tipo de áreas bíblicas cristianas. Y por supuesto también detallando que tenemos como base principal también la plantación de iglesia, por lo cual también se brindan a aquellas personas, nuevos creyentes, nuevos conversos, se les brinda las posibilidades de desarrollar un discipulado junto con nosotros de forma gratuita o también el estudio de la escuela bíblica local. Tiene una duración de 2 años, aproximadamente se hace los días sábado o días domingo, viene siendo sabatinos o dominicales, en donde van a poder también realizar este tipo de estudios. Bien, hoy tenemos una temática, la temática número 1 correspondiente a la introducción al Antiguo Testamento y es donde vamos a desglosar una cierta cantidad de puntos que para todos los que están comenzando a desglosar los libros del Evangelio o los libros de las Sagradas Escrituras son importantísimos que los tengan en cuenta. En este particular vamos a trabajar con una serie, ahí en pantalla se está mostrando, vamos a trabajar en una serie de aproximadamente 7 puntos que vamos a estar desglosando poco a poco para el conocimiento general de los asistentes en este momento a este video, aquellos que estén viendo este video, se les pide por favor encarecidamente, hermanos, hermanas en Cristo, amigo, amiga que me estás viendo por medio de este estudio, compartir este video, ¿sí? Darle like al video, ya que nos ayudaría mucho al ministerio que compartieran lo más posible esta información y compartieran lo más posible estas clases que vamos a estar dando en cualquier grupo a nivel internacional de habla hispana, puedan compartirlo a, para la formación de cada uno de ustedes y por supuesto para que también nos ayuden a nosotros a obtener nuevos creyentes o personas que estén interesadas, hermanos, hermanas, que estén interesados también en otros desarrollos un poco más amplios en el área de estudio. ¿Sí? Sin más que agregar, vamos a proceder a la introducción temática. Respecto a la introducción temática, vamos a introducirnos un poco en lo referente a la formación o base bíblica. ¿Sí? En este sentido, vamos a estar detallando primeramente que la Biblia es palabra de Dios. Lógicamente, la mayoría de nosotros sabe que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? También sabemos que la Biblia es el libro que más se ha vendido en cualquier parte del mundo. Y hay millones de personas que viven a raíz de la palabra escrita dentro de este libro. ¿Sí? Tenemos que comprender también que las escrituras se han ido traduciendo en más de 1200 idiomas y más del 95% del mundo
tiene por lo menos una porción de la Biblia en su idioma, en su casa, en su oficina, en cualquier parte, incluso hasta en el mismo teléfono celular, puesto que las redes sociales han ampliado las posibilidades de llevar el Santo Evangelio de Dios a todo rincón del mundo, y eso también forma parte de donde se posiciona este tipo de información, ¿sí? Cada vez que nosotros estamos estudiando la Biblia nos estamos sumando a millones de personas que aman las escrituras, que obedecen las escrituras y que hay que tenerlo en cuenta en este particular, ¿sí? Y hay personas que aceptan más el Antiguo Testamento en comparación a las escrituras religiosas en conjunto. ¿Por qué? Porque los judíos, los musulmanes y los cristianos encuentran sus principios directamente aquí, en el Antiguo Testamento. Entonces, por esa razón es que nosotros también tenemos una particularidad de revisarla, de estudiarla, escudriñar la escritura. Bien, primer libro de la Biblia que vamos a estar estudiando es lo referente al Antiguo Testamento. El primer punto que vamos a desglosar nosotros el día de hoy es qué es el Antiguo Testamento. Comenzamos primeramente indagando acerca de lo que es el Antiguo Testamento. Y ya sabemos mucho que el Antiguo Testamento, cuando hablamos de este Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a los primeros 39 libros que tiene la Biblia, ¿sí? La palabra testamento deriva de una palabra latina que se traduce del griego y del hebreo, ¿sí? Viene del hebreo berit, que significa pacto, y del griego diatek, ¿sí? En latín también podemos llamar esta palabra testamento, lo podemos llamar como testamentum, ¿sí? En sí, en español se trata de un pacto, de un acuerdo o de una voluntad. Y en este sentido, el Antiguo Testamento entonces viene a ser un pacto, viene a ser un acuerdo, viene a ser la última voluntad que Dios dejó escrita en este libro, ¿sí? El Antiguo Testamento era un pacto, era un acuerdo. Entre Dios y los judíos fue un acuerdo. Los hijos de Abraham, ¿sí? Porque Dios prometió cumplir su parte del pacto y los judíos tenían que cumplir con la suya. O sea, les dio leyes para que llenaran la vida, tenían tabernáculos, tenían sacerdotes, tenían sacrificios de animales, ¿sí? Dios prometió bendecir si guardaban sus leyes. Para la gente era demasiado difícil guardar el pacto o Antiguo Testamento. Aún así, igualmente, hay varias razones por las cuales se estudia el Antiguo Testamento, pero esto forma parte de lo que es el primer punto, que es el Antiguo Testamento. Aquellas personas, amigos, amigas, hermanos o hermanas que me están escuchando en este momento, eh, me gustaría que fueran participando durante la escritura, dejando su comentario. Aquellos que tengan información fresca respecto a lo que significa la palabra testamento, que lo acabo de decir, pero si ustedes tienen un concepto definible, pueden colocarlo en los comentarios. Vamos a ir desarrollando el aprendizaje juntos. Todos aquellos que necesiten desarrollar su aprendizaje con conceptos diversos pueden irles brindando la información. Vamos a aquellos que están activos y que están revisando este video y que están viendo este video, comenten. Vamos a las palabras clave. ¿Qué significa la palabra testamento? ¿Sí? Pueden escribir también qué es el sacrificio de animales para ustedes y pueden irlo dejando en los comentarios. ¿Qué es el sacrificio de animales para ustedes? ¿Y qué es el testamento? Bien, vamos a desglosar el segundo punto. Segundo punto nos habla sobre la relación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Bien, comencemos a desglosarlo. En este sentido, cuando hablamos de la relación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo, estamos hablando de el contraste
que hay entre ambos. ¿Sí? ¿Por qué? Bajo el Antiguo Testamento la gente llegaba a Dios mediante la sangre y muerte de animales sacrificados. Pero bajo el Nuevo Testamento nosotros venimos a Dios por la sangre y muerte de Cristo, que es muy diferente. ¿Sí? Vamos a leer una cita, aquellos que tengan Biblia, hermanos, hermanas, amigos y amigas que tengan cerca una Biblia, tomen su Biblia y abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 13. Vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 13. Y de esta manera tenemos que ver la relación que tiene entonces el Antiguo y el Nuevo. ¿Sí? Bajo el Antiguo Testamento tenemos la posibilidad de llegar al Señor. En aquel entonces llegábamos a Jehová, Dios, por medio del sacrificio que hacían de animales. Pero luego de la muerte de Cristo en la cruz, Él derramó su sangre preciosa por todos nosotros y gracias a este hermoso sacrificio podemos actualmente decir que por medio de la sangre de Cristo nosotros somos limpiados y somos sanados aquellos que creemos fielmente y seguimos sus mandamientos y sus palabras. Esta es la verdadera relación que hay entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Próximo punto que nosotros debemos de glosar en este particular es el punto 3. Vamos a relatar un poco acerca de quién escribió el Antiguo Testamento, cuándo lo escribió en este particular. Basándome en esto, ¿sí? Tenemos que el Antiguo Testamento es una parte de la Biblia, no es un libro como tal, es una parte de los libros de la Biblia, ¿sí? Es una palabra que significa libro en latín. Biblia significa libro, ¿ok? Y es bueno pensar, ¿no?, que la Biblia como el libro, que está sobre todos los libros, es menester para reconocer que un solo Espíritu Santo inspiró a sus escritores. Pero también es bueno reconocer de parte nuestra que la Biblia tiene 66 libros que se escribieron por aproximadamente un total de 40 autores, por un periodo aproximado de 1600 años. Los 39 libros que tiene el Antiguo Testamento fueron escritos más o menos por 30 autores diferentes en un periodo de 1000 años. Les voy a decir que está entre la aproximación de fundación desde 1400 al año 400 antes de Cristo. Y los 39 libros en el Antiguo Testamento fueron inspirados por Dios. Le hace ahí segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16. Van a conseguir información valiosa. Dios siguió a los autores del Antiguo Testamento. Dios guió a estos autores a escribir lo que Dios quería que escribieran. Los dirigió.
¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y durante toda la temática que vamos a estar desglosando nosotros, vamos a estar estudiando muchos aspectos. Y otro de los aspectos que vamos a estar estudiando es el autor y la fecha de cada uno de los libros que componen el Nuevo Testamento. Eso también lo vamos a estar estudiando nosotros durante todo el estudio. En el otro próximo punto, nosotros vamos a ver el punto 4. En el punto 4 nosotros vamos a llegar a lo que es la información llegada de los libros del Antiguo Testamento a nuestra Biblia actual. Y ese es un puntico que debemos desglosar de buena fuente. Dios tiene una buena fuente para explicarla directamente desde su palabra. ¿Sí? En este particular se hace referencia a los 39 libros desde el libro de Génesis hasta Malaquía. Pero a esto se le denomina con un nombre que ya le había sido colocado por miembros doctrinales de la Iglesia Católica, el cual llamaron canón del Antiguo Testamento. Y la palabra canón en realidad tenía un significado, norma, regla, ¿sí? Pero a través del tiempo empezó a tener otro significado, lista, ¿ok? Entonces, ¿qué sería el canón del Antiguo Testamento? Entonces vendría a ser la lista de libros que cumplen las normas para ser incluidos en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Jesús y los apóstoles aceptaron los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, si ellos lo aceptaron, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Estos son los mismos libros que Jesús y los judíos de aquel tiempo aceptaron como la palabra de Dios. Entonces, aceptémoslos nosotros también, porque hay esta discrepancia hoy en día entre hermanos de otras denominaciones que se meten más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. O sea, dejan el Antiguo atrás y se meten en el Nuevo Testamento, y eso no debería de ser de esa manera. Pero bueno, el Señor sabe cómo guía a su pueblo. Lo cierto es que nosotros tenemos un Nuevo Testamento, pero tenemos un Antiguo. Y ambos se enlazan. Fíjense que la Biblia católica y algunas Biblias de las iglesias ortodoxas del Oriente contienen libros que no formaban parte de las escrituras hebreas. ¿Sí? Esas las agrupamos en una clase particular que se llama apócrifo. La palabra apócrifo significa libros no aceptados en el canon original de las escrituras. Anteriormente tenía significado de libros escondidos, pero ahora son los libros no aprobados en el canon o en la lista de los libros originales. ¿Sí? Los libros apócrifos en sí pueden contener alguna que otra verdad, cierta verdad, pero en realidad, si vamos a la larga, ¿no? También tienen algunos errores. Entonces, por eso es que los libros apócrifos no cumplen con las normas para ser reconocidos como inspirados por Dios en este particular. ¿Ok? Los católicos no habían aceptado oficialmente estos libros, tampoco, no habían metido estos libros en las Biblias, sino hasta el año 1546 en un concilio que se llamaba Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento se denominó así porque se hizo en Trento. Y Trento es una ciudad que está al norte de Italia. ¿Sí? Y en aquel entonces, durante el tiempo de Martín Lutero, los católicos aceptaron estos libros apócrifos porque no los habían aceptado sino hasta ese tiempo, 1546. Estamos hablando de 7 libros apócrifos denominados de la siguiente forma: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeo, ¿no? Entonces, también se incluyeron unas adiciones que se hicieron a los libros de Esther y al libro de Daniel. Y estos libros estaban en la Septuaginta, pero ninguno de estos libros se reconoció entre las escrituras hebreas durante el tiempo de Cristo.
Ni Jesús ni los apóstoles citaron estos libros apócrifos. Ellos nunca nombraron estos libros apócrifos. ¿Ok? Otra actividad para que vayan comentando allí para que vayan comentando allí en los comentarios, vayan haciendo sus anotaciones en los comentarios para que otros también puedan identificarse. Vamos a identificar qué significa la palabra canón, apócrifo y Septuaginta. A ver, vamos a esperar los comentarios para ver eh, esos conocimientos, cómo van evolucionando estos conocimientos. Bien, nuevo puntaje en este particular. Vamos a ver las razones de estudiar el Antiguo Testamento. Y hay por lo menos unas tres razones, ¿no? Primeramente, que es una parte de la Biblia actual. El actual libro de la Biblia tiene dos facetas o dos sesiones. La parte del Antiguo Testamento y la parte del Nuevo Testamento. Y en este particular, el Antiguo Testamento es una parte del libro. De hecho, es la que más cubre dentro de la Biblia, porque cubre el 75% de la Biblia entera. ¿Sí? Ignorarlo entonces es como que estuviéramos ignorando tres cuartas partes de la Biblia. Y toda la palabra de Dios es palabra a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino y preciosa para todos nosotros. Otra de las cosas, otra razón sería que Dios no ha cambiado desde los días del Antiguo Testamento. Porque he visto que algunas personas ven al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de ira, un Dios de juicio, y al del Nuevo como un Dios de amor. Pero el Antiguo Testamento lo describe, ¿sí? Lo describe como el Dios de justicia y amor. Podemos leerlo ahí en Deuteronomio 4 al 6 y Jeremías 9, versículos 23 y 24, ¿sí? Que es el mismo Dios en los dos testamentos. Él no ha cambiado, él sigue siendo el mismo. De hecho, el apóstol Pablo conocía bien el Antiguo Testamento y se refirió al Dios como el Padre de misericordias en 2 de Corintios 1:3. Entonces deberíamos estudiar el Antiguo Testamento para ir conociendo mejor a Jehová. Y otra de las razones sería que, por supuesto, el Antiguo Testamento es la semilla, es la planta de donde florece el Nuevo Testamento. Y nos muestra el trasfondo que nosotros necesitamos para ir comprendiendo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan capítulo 1 versículo 29. Entonces, podemos comprender el significado de Cordero de Dios cuando leemos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? Es que más de 600 veces en el Antiguo Testamento se refiere al Antiguo. ¿Sí? Más de 600 veces el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, pensar en los personajes que se mencionan dentro de la Biblia, no sabríamos mucho de estos personajes si no fuera por el Antiguo Testamento, al cual Jesús y los apóstoles se refirieron muchas veces. Para comprender el Nuevo Testamento, entonces, es necesario, es importante conocer el Antiguo Testamento. Próximo punto que quiero dejar referencia es el punto 6. Vamos a hablar de las partes. Vamos a hablar de las partes del Antiguo Testamento. Van a ver unas imágenes también que voy a estar dejando alusivas a lo que es este punto en cuanto a la formación de los libros. Entonces, para que lo tengan en cuenta también, ¿sí? Para hablar un poco acerca de lo que son las partes del Antiguo Testamento, pasemos primeramente a lo que es la Biblia judía, o la Biblia como los judíos en aquel entonces tendrían la división. Los judíos del pasado, incluso los judíos que existen hoy mismo, también tienen esta misma división. La división de ellos la tienen en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. ¿Sí? Para ellos la ley incluye 5 libros que son Génesis hasta Deuteronomio, que se conoce con el nombre de Pentateuco. ¿Sí? Los profetas que incluyen 8 libros,
¿sí? Habían libros, cuatro para ser exacto, de los profetas anteriores, que eran Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel. Estos estaban combinados o están combinados en la Biblia judía como un solo libro. Primera y Segunda de Reyes están combinados como un solo libro. También habían los profetas posteriores, que eran Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas menores, como si fueran un solo libro, ¿sí? Y en los escritos hay 11 libros. Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, o sea que los dos están unidos como un solo libro en la Biblia judía, y Primera y Segunda de Crónicas como un solo libro en la Biblia judía. Lo estamos viendo allí en la imagen. En lo que respecta a la escritura hebrea, estaban ordenados en 24 rollos o pergaminos, ¿sí? Y entonces el orden no era la importancia vital, pero cuando los libros reemplazaron a los rollos, las escrituras comenzaron a organizarse de una manera muy particular, en forma en las que ahora nosotros vemos la Biblia actual, ¿sí? Entonces, en este particular, para nuestro estudio que estamos llevando, vamos a dividir los 39 libros del Antiguo Testamento en cuatro grupos. Hay una casa que ustedes están viendo allí en una imagen que yo les estoy mostrando. En esa casa vamos a dividir la casa en cuatro secciones. Pero en estas cuatro secciones están divididas exactamente en 5 puntos. A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque vamos a dividirlo en este sistema. ¿Sí? Este es para que comprendan exactamente cuáles son los libros, los cuales están dentro de el Antiguo Testamento. Y si podemos apreciar, los primeros libros llamados la Ley o Pentateuco conforman los 5 libros que ya les había denominado anteriormente, que van del Génesis al Deuteronomio, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En respecto de ello, luego vienen los libros que se denominan históricos dentro de los libros del Antiguo Testamento. Allí en esta particularidad hay 12 libros. De estos 12 libros vienen a ser Esther, Nehemías, Esdras, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Ruth, Jueces y Josué. Lo estoy leyendo de atrás para adelante, ¿sí? Luego de los libros históricos vienen los libros poéticos o sapienciales. En estos son 5 libros que conforman este grupo, ¿sí? Que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y luego tenemos los proféticos. Pero hay 12 secciones de proféticos. Hay 2 secciones de proféticos. Están los 5 libros de los profetas mayores y están los 12 libros de los profetas menores. ¿Sí? Como ya algunos ya tienen denominación, los libros proféticos, en lo que respecta a los profetas mayores, se encuentran eh, en Daniel, Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías, Isaías. Y en lo que respecta a los libros de los profetas menores, tenemos también a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Malaquías, Habacuc, Zacarías, Malaquías. Estoy nombrando algunos de los que están dentro de la casa de los libros del Antiguo Testamento. Pues ya son 12 y están definidos dentro de la imagen. Y de esta manera es que se dividen las partes del Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo actualmente. Bien, para finalizar la temática, vamos a finalizar con el último punto relevante, que es Cristo en cada libro del Antiguo Testamento. ¿Por qué se denomina Cristo en cada libro del Antiguo Testamento? La Biblia tiene 66 libros, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Hay 39 en el Antiguo Testamento, que es la temática que vamos a estar viendo, y hay 27 en el Nuevo. Lo escribieron aproximadamente un total de 40 autores en un periodo de 1600 años, ¿sí? Acuérdense que transcurrieron aproximadamente unos 1500 años desde Moisés
hasta Jesús, ¿sí? Por eso se le pone un aproximado. Y sin embargo, la Biblia tiene un tema principal que nunca cambia. Y ese tema principal que nunca cambia es la salvación mediante Jesucristo, ¿sí? No hay otro tema. El tema es la salvación por medio de Cristo Jesús. Ese es el tema principal de la Biblia. En este sentido, hemos denominado este último punto. Bien, para mí es un honor que hayan estado atendiendo a aquellos que pudieron estar aquí activos en este video, pudieron visualizar la primera clase sobre la introducción al Antiguo Testamento. Me llena de mucho orgullo y de mucho honor, no para conmigo, sino para el Señor, que ustedes estén en este momento identificándose con la temática que estamos comenzando y que bueno, vamos a continuar llevando esta temática constantemente durante el pasar de los días y que bueno, eh, son aproximadamente 44 lecciones, empezando con esta, que vamos a estar llevando por medio de este instituto. El Instituto Global de Ministerio y Discipulado es un estudio que es un instituto que está llevando sus formaciones académicas a todo el mundo. Y lo que nosotros queremos en este momento es que muchas personas, amigos, amigas que nos escuchan, nuevos creyentes, hermanos en Cristo que tienen años, otros evangelistas, pastores, que estén oyendo estas informaciones, vayan integrándose un poco a lo que es la relatividad del estudio junto con la palabra del Señor para poder llevar de una buena forma o de una manera más dinámica una formación a nuestros hermanos creyentes que están dentro de la iglesia y aquellos que vengan como inconversos, que vengan como visitantes, que también puedan oír un estudio, puedan oír parte de la palabra de Dios y que se puedan enamorar de ella, tal como estamos nosotros los cristianos, los creyentes, enamorados de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, les agradezco mucho a todos ustedes, los que estuvieron aquí participando junto con este video, estuvieron comentando, estuvieron compartiendo, estuvieron dándole like a este video. Les agradezco mucho, puesto que es necesario que vayamos avanzando y que por supuesto tengamos de parte de ustedes una, una amplia visión de lo que nosotros vamos a estar llevando a cabo. Eh, Mi número telefónico igualmente va a estar allí reflejado igualmente en este video para que ustedes también puedan tenerlo allí a la mano, puedan comunicarse conmigo y no duden en comunicarse conmigo. Hay sede física de estudio de este ministerio, igualmente también los estudios online que los estamos llevando nuevos, pero de una manera poderosa para que todos aquellos que buscan de la palabra de Dios y buscan conocer de la palabra de Dios puedan seguir desarrollando su conocimiento. Amén. Gracias por su participación y estaremos viéndonos en la lección número 2 de esta temática, en donde vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es los comienzos desde el Génesis capítulo 1 al capítulo 11. En este particular, que el Señor me les bendiga, que siempre me les cuide, me les guarde y la paz del Señor esté en todos ustedes y en todos sus hogares y junto a sus familias. Bien, otra de las cositas que se me pasaba por alto decirles y antes de que se termine el video, este Instituto Global de Ministerio y Discipulado en el Servicio de Educación Cristiana va a estar otorgando el certificado de este estudio después de sus 42 temas. Aquellos que lo necesiten, los únicos requisitos que se les piden es simplemente darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal de YouTube que tenemos nosotros en este particular. Se les va a estar visualizando a aquellos que hayan dado like, que hayan compartido, que hayan estado haciendo los movimientos respectivos a los requisitos para luego poder al final entregarle sus certificaciones de este estudio. Se va a estar exponiendo una imagen, lógicamente allí está la imagen, se va a estar exponiendo esta imagen en donde les expongo cuáles son las tareas de cada tema para que puedan ir resolviendo las tareas, puedan enviarme las tareas y podamos ir revisándolas para que ustedes también puedan calificar y puedan tener sus certificaciones.
Así que no se olviden compartir, no se olviden darle like, no se olviden suscribir y no olviden realizar las tareas y enviármelas, por supuesto. Ahí está el número de WhatsApp reflejado para que ustedes puedan ayudarme enviándome las tareas para yo revisarlas por este medio. ¿Sí? Bendiciones.